¿qué tal? Buenos días. Nosotros somos el grupo de fisioterapeutas encargados de la clínica Quinto B y en esta ocasión vamos a presentarles un programa de ejercicio resistido manualmente. El ejercicio resistido manualmente es una forma de ejercicio activo en la que el terapeuta aplica resistencia a una contracción muscular estática o dinámica. Todos estos ejercicios van a ser aplicados para extremidad superior e inferior y todos ellos se realizan en cadena cinética abierta. Para la flexión de hombro, el paciente se coloca en posición supina. La estabilización de escápula y tronco la realiza la camilla de tratamiento. La resistencia se puede aplicar sobre la cara anterior de la porción distal del brazo, si el codo es inestable y doloroso, o sobre la porción distal del antebrazo, si el codo es estable. A continuación, pediremos al paciente que realice el movimiento. Para la extensión, partiendo de una flexión, se mantiene la posición del paciente y una resistencia se aplica sobre la cara posterior de la porción distal del brazo o del antebrazo. Le pedimos al paciente que realice el movimiento. Para realizar hiperextensión del hombro, el paciente se coloca en posición de cúbito prono y la mano en posición neutra, colocando una almohada en abdomen para protección lumbar. Para evitar que nuestro paciente compense, se fija escápula contraria manualmente. La resistencia se puede aplicar en la porción distal del antebrazo si el codo es estable y por lo contrario en la porción distal del brazo. A continuación, le pedimos al paciente que realice el movimiento. Para la abducción de hombro, se coloca el paciente en decúbito supino. La estabilización se realiza sobre la cara superior del hombro para impedir que el paciente compense el movimiento con la escápula. El codo del paciente debe estar flexionado a 90 grados. Para protección de la articulación de codo, se recomienda colocar una almohadilla sobre la misma. Se va a ejercer resistencia sobre la cara lateral del brazo. A continuación, le pediremos al paciente que realice el movimiento. Partiendo de esta posición, se va a realizar la aducción. Se va a poner resistencia sobre la cara medial del brazo y pediremos a nuestro paciente que realice el movimiento. Para la rotación interna, el paciente estará en posición de cúbito supino. Se flexiona el codo a 90 grados y el hombro a 90 grados en abducción. Se colocará una almohada o toalla debajo de la articulación de codo para protección. La estabilización se aplicará a nivel de clavícula. Se aplicará resistencia sobre la porción distal del antebrazo. A continuación, pediremos al paciente que realice el movimiento.
elevación externa, vamos a partir de la posición inicial, codo a 90 grados y hombro a 90 grados en abducción. La espalda y escápula estarán estabilizados con la mesa. Se aplicará resistencia igualmente sobre la parte distal del antebrazo y pediremos a nuestro paciente que realice el movimiento. Para la aducción horizontal de hombro, el paciente se colocará en decúbito supino. Se flexionará el codo y hombro a 90 grados y se sitúa el hombro en rotación neutra. La estabilización se aplica sobre la cara anterior del hombro durante la aducción horizontal. Se ejerce resistencia sobre la porción distal del brazo justo por encima del codo durante la aducción. Siguiendo esto, se le pide al paciente que realice el movimiento. Para realizar la abducción horizontal, el paciente se va a colocar al borde de la camilla y vamos a partir de una aducción horizontal. La estabilización de la escápula y hombro será dada por la camilla. Se va a ejercer resistencia por la parte distal del brazo y se le pide al paciente que realice el movimiento. Para la elevación de escápula, colocaremos a nuestro paciente en sedestación. El terapeuta, detrás del paciente, coloca las manos sobre los hombros a nivel de clavícula. Se aplica resistencia al movimiento de elevación de hombros del paciente. A continuación, pediremos al paciente que realice el movimiento. Para realizar la abducción de escápula, se pide al paciente que se coloque en decúbito supino. A continuación, estabilizamos el tronco para evitar compensaciones. La resistencia se coloca en la parte anterior del hombro y la cabeza humeral, y se le pide al paciente que lleve el hombro hacia el frente. Para realizar la aducción de escápula, pedimos al paciente haga el giro correcto para colocarse en decúbito prono. Se fija el tronco y la resistencia se coloca sobre la escápula. Se le pide al paciente que lleve la escápula hacia atrás. Para la flexión de codo, se coloca al paciente en decúbito supino y muñeca en posición neutra. Para la protección de la articulación de codo, se va a colocar una almohadilla en toalla. Se va a estabilizar en la cara anterior de hombro. Se va a aplicar resistencia en parte distal de antebrazo. Por consiguiente, pediremos al paciente que realice el movimiento. Para la extensión de codo, se coloca al paciente en decúbito prono con hombro a 90 grados de abducción
dejando antebrazo fuera de la camilla. Se va a colocar una almohadilla o toalla bajo el tercio distal del brazo para estabilizar y alinear cintura escapular. La mano se va a colocar en posición neutra. La estabilización se dará manualmente en escápula. La resistencia se aplica sobre la parte distal posterior del antebrazo. A continuación, pediremos al paciente que realice el movimiento. Para la pronación y supinación del antebrazo, el paciente estará en sedestación. Se va a colocar el codo flexionado a 90 grados con muñeca en posición neutra. Se aplicará la resistencia sobre la porción distal del antebrazo. Por consiguiente, se le pedirá al paciente que realice una pronación y supinación. Para la flexión y extensión de muñeca, se coloca al paciente en posición sedente con una flexión de codo de 90 grados y el antebrazo apoyado sobre la camilla. La resistencia se aplicará en la cara palmar de la mano y la estabilización se realizará colocando la mano en la parte distal del antebrazo. Pediremos al paciente que realice el movimiento. Para la extensión, aplicaremos la resistencia en la cara dorsal de la mano y fijaremos en la cara dorsal del antebrazo. Enseguida, pediremos al paciente realice el movimiento. Para la desviación radial de la muñeca, se va a colocar al paciente en sedestación. Se va a colocar la mano en posición neutra con puño cerrado. Se va a estabilizar en la parte distal del antebrazo, en su cara radial. Se va a aplicar la resistencia en el primer metacarpiano de la mano. A continuación, pediremos a nuestro paciente que realice el movimiento. Para la desviación cubital de la muñeca, la posición del paciente será la misma al igual que la estabilización. La resistencia ahora se aplicará en el quinto metacarpiano. Siguiendo esto, pedimos a nuestro paciente que realice el movimiento. Para la flexión de los dedos de la mano, el paciente estará en una posición sedente. Colocaremos el antebrazo sobre la camilla, dejando la mano fuera de ella, en posición prona. Se va a estabilizar en la cara dorsal de la mano. La resistencia se aplicará en la cara palmar de las falanges. A continuación, pediremos al paciente que realice el movimiento. Para la extensión de los dedos de la mano, el paciente se colocará en la misma posición y la estabilización se dará en la misma forma que la anterior. En este caso, colocaremos la resistencia en la cara dorsal de los dedos de la mano. Siguiendo esto, diremos al paciente que realice el movimiento. Para la flexión de cadera con flexión de rodilla,
el paciente estará en decúbito supino. La estabilización se dará sobre pelvis y columna lumbar realizando una contracción de músculos abdominales. Para evitar que la lordosis lumbar aumente durante el ejercicio, se le pide al paciente que flexione la pierna contraria al ejercicio. Se aplica resistencia sobre la parte distal de la cara anterior del muslo, al mismo tiempo que se aplica resistencia para flexión de rodilla en la cara distal y posterior de la pierna, justo por encima del tobillo. A continuación, se le pide al paciente que realice el movimiento. Para la extensión de cadera, el paciente debe estar en decúbito supino, con cadera y rodilla flexionada a 90 grados. Para la resistencia, el terapeuta coloca una mano debajo del tercio distal del muslo y la otra fija el talón. Por consiguiente, pediremos al paciente que realice el movimiento. Para la hiperextensión de cadera, colocamos a nuestro paciente en decúbito prono. Se aplicará estabilización sobre la cara posterior de la pelvis para evitar el movimiento de la columna lumbar. El terapeuta ejercerá resistencia sobre la cara posterior de la porción distal del muslo. Siguiendo esto, pediremos al paciente que realice el movimiento. Para la abducción de cadera, se colocará al paciente en decúbito supino. Se va a estabilizar sobre la pelvis contraria al que se ejercerá la resistencia. La resistencia se ejercerá sobre la cara lateral del muslo en la parte distal. A continuación, se le pedirá al paciente que realice el movimiento. Para la aducción de cadera, partiremos de una abducción. Se va a colocar ahora la resistencia en la cara interna del muslo, en su parte distal, estabilizando igualmente en pelvis contraria. Para la rotación externa de cadera, vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito prono. Se va a colocar una almohadilla, toalla o rodillo de preferencia en la articulación tibioperonea astragalina de la pierna contraria para su protección. Se va a estabilizar en pelvis del lado contrario al ejercicio. Colocaremos la rodilla en flexión de 90 grados. Se va a aplicar resistencia en la parte distal de la pierna en su cara interna. Siguiendo esto, pediremos a nuestro paciente que realice el movimiento. Para la rotación interna de cadera, el paciente se encontrará en la misma posición con rodilla a 90 grados. Se va a estabilizar en pelvis, ahora del mismo lado al que realiza el ejercicio. Se va a aplicar resistencia en la parte distal de la pierna en su cara externa. Siguiendo esto, pedimos a nuestro paciente que realice el movimiento.
rodilla, vamos a colocar al paciente en decúbito prono. Para proteger la articulación de rodilla, colocaremos una almohadilla o cojín. Vamos a estabilizar en pelvis del lado donde se realice el ejercicio. Vamos a partir de una flexión de rodilla a 90 grados. La resistencia la vamos a colocar en la parte distal de la pierna, en su cara posterior. A continuación, pediremos al paciente que realice el ejercicio. Para la extensión de rodilla, partiremos nuevamente de la flexión de 90 grados. La estabilización será la misma que la flexión y la resistencia la colocaremos en la parte distal de la pierna en su cara anterior. Siguiendo esto, pedimos al paciente que realice el movimiento. Para la dorsiflexión del tobillo, colocaremos a nuestro paciente en decúbito supino. Se va a estabilizar en la parte media de la pierna en su cara anterior. Se va a aplicar la resistencia en la cara dorsal del pie. Siguiendo esto, se le pedirá al paciente que realice el movimiento. Para la plantiflexión, el paciente estará en la misma posición, al igual que la estabilización. En este caso, vamos a aplicar la resistencia en la cara plantar del pie. Pediremos al paciente que realice el movimiento. Para la inversión de pie, se coloca el paciente en decúbito supino. Se va a colocar una almohadilla o cojín en hueco popliteo para protección de la articulación de la rodilla. Se va a estabilizar en la parte media de la pierna en su cara anterior. Se aplicará resistencia en el primer metatarsiano y se le pide al paciente que realice el movimiento. Para la eversión del pie, el paciente estará en la misma posición y se estabilizará igual que en el ejercicio anterior. La resistencia, en este caso, será en el quinto metatarsiano. Por consiguiente, pedimos al paciente que realice el movimiento. Para la flexión de los sortejos, se coloca al paciente en posición de cúbito supino. Se coloca una almohadilla para protección de la articulación de rodilla. El tobillo se colocará en posición neutra. Vamos a fijar la cara dorsal del pie. La resistencia se pondrá en la cara plantar de los dedos del pie. Siguiendo esto, le pediremos al paciente que realice el movimiento. Para la extensión de los sortejos, la posición del paciente será la misma, al igual que la fijación. La resistencia, en este caso, se va a colocar en la parte dorsal de los dedos del pie. A continuación, pediremos al paciente que realice el movimiento.